second day of diving, we've got Baxi again and metrology and removing floating plate, and later we will see. All is in the air, well, in the water. Let's see. We got second diving day. Today I am diver 1 and this is our work. Something like that. All the procedure. It's interesting, this metrology. Very little steps, a lot. Let's see how it's going. Bueno, pues hoy toca metrología y como veis acabamos de instalar esas piezas alargadas que se llaman jigs y se aseguran con estas tuercas para que queden verticales. Estas piezas harán de soporte para que los cables pasen de un lado al otro de las dos tuberías que se van a unir con el cable. Aquí los buzos instalan esas piezas y le pasan el nivel a los jigs, dejándolas perpendiculares totalmente y asegurándose de que no se van a mover a lo largo de la maniobra. Aquí tenemos un visitante curioso que mira por la ranura donde pasará el cable. Este cable se sujeta hacia atrás en la tubería con unas slingas y, como veis, una vez que está enganchado empezamos a desenrollarlo y lo llevamos hasta donde está la otra tubería, dejando en medio la sección vacía, que es el trozo de tubería que van a construir acorde a las medidas que saquemos con esta maniobra. En el otro lado también se ha instalado un jig que, como veis, ya está colocado. Tenemos puesto el tractel del que se va a tirar para hacer fuerza y que el cable quede en tensión, y solo hay que instalar ese cable y tirar. Aquí hacemos la comprobación de que el cable tiene la tensión adecuada para que las medidas sean lo más precisas posibles. Una vez colocado este cable, tomaremos con los gunsight, que son esas piezas semicirculares, las medidas del ángulo en el que va el cable y la longitud del mismo lo delimitaremos con unos perrillos que colocaremos al inicio del cable. En la imagen podemos apreciar dónde está el perrillo que delimita el inicio del cable. Detrás se ve cómo se agarra la maniobra a la tubería y en la otra sección encontraremos el tráctil que tira del cable para tensarlo. Aquí tenemos este divertido amiguito que nos quiere ayudar. Son bastante curiosos y siempre están metidos en todas las maniobras. El proceso puede durar bastante tiempo y iremos de un lado al otro de la tubería en repetidas ocasiones. Habrá que tomar también una medición en el centro del cable para delimitar la tensión que tiene el mismo. Aquí nos movemos de un lado a otro y vamos asegurándonos de que todo esté como debe de estar. Una vez realizadas todas estas operaciones y medidas los ángulos en ambos finales de tubería, sabremos la longitud y el ángulo al que se debe de construir la pieza que falta para hacer el cierre final. Aquí mi compañero Alistair me acerca el gunsight para tomar la última medición de ángulos. Tomaremos la medida lo más cerca posible del inicio del cable y manteniéndolo totalmente horizontal. Se marcará anotando la marcación sobre el plato o gunsight y colocaremos siempre todo de una forma en la que los supervisores vean la maniobra con la mayor claridad posible. A la hora de hacer esta maniobra no tendremos prisa ninguna en la instalación y nos aseguraremos una y otra vez de que todo está en los ángulos adecuados, que las mediciones son las correctas y que todo está como debe de estar. Tras tomar la medición y marcarla en el gunsight, volveremos de nuevo a colocar un perrillo en esta zona del cable para marcar definitivamente la longitud que tiene el spool que se va a fabricar. Tener en cuenta que con esta medición se construirá el último spool, el que hará el cierre de dos tuberías, y ha de ser muy preciso.
Ya por último, haremos una inspección de toda la maniobra, enseñándole al supervisor que todo está en orden y tomando una medida con una cinta métrica de la longitud del cable. Después, solo nos quedará empezar a desmontar todo poco a poco y mandarlo a superficie. Después de 3 horas y media, ya con la maniobra desarmada, nos toca water break. Greetings to metrology. Water break. Figaro. Ayun. Woohoo! Pam 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 para pam. Hasta el próximo capítulo.